¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. Recientemente, el Parlasur, con el voto de Argentina y Paraguay, aprobó una resolución en apoyo al diálogo en Venezuela. De la misma manera, la presencia del Vaticano y el respaldo de Estados Unidos revelan un cambio en la política hacia Venezuela de los más importantes factores internacionales. Se abandona entonces la estrategia insurreccional contra el gobierno del presidente Maduro por una estrategia de negociaciones y acuerdos. ¿Qué nueva lectura se está haciendo sobre Venezuela desde el exterior? ¿Quedan derrotados finalmente los radicales? ¿Se debilitan también las posiciones extremas dentro del PSV? Esta es la situación que analizaremos a continuación. Soy Oscar Chemmel y les doy la bienvenida a este nuevo análisis situacional. Hoy nos acompaña Víctor Clark, diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Falcón, es miembro de la Comisión de Energía y Petróleo del Parlamento, es licenciado en Ciencias Políticas, con maestría en Ciencias Jurídicas, fue ministro de la Juventud y viceministro de la Juventud y Deporte. También se desempeñó como vicepresidente de Agitación y Propaganda del Partido Socialista Unido de Venezuela. Bienvenido, Víctor. Gracias, Oscar. El placer es mío estar aquí en tu programa. Recientemente el Parlasur, el Parlamento del Mercosur, acordó respaldar las iniciativas de diálogo en Venezuela entre el gobierno y la oposición. Esto significa un cambio importante, un cambio significativo en la política exterior o en la política hacia Venezuela de países como Argentina, Paraguay y otros factores. ¿Qué lectura están haciendo estos países sobre la realidad venezolana? Porque inicialmente respaldaron una estrategia insurreccional de derrocamiento constitucional del presidente Maduro. Sí, correcto, Oscar. Indudablemente la lectura que no solamente hoy hacen algunos países que forman parte del Parlasur, sino la comunidad internacional de lo que tenía hace 4 o 5 meses atrás sobre Venezuela, tiene hoy otro panorama. Y también ese acompañamiento que hoy se expresa en la mesa de diálogo aquí en Venezuela es también claro para algunos países que hace 4 o 5 meses habían acompañado la agenda quizás más abierta, insurreccional, golpista, inconstitucional. Bueno, en esto del acontecer de algunos países, específicamente sobre Argentina, sobre Brasil, Paraguay, que estaban, bueno, los sectores más radicales de esa derecha decididos a acompañar cualquier locura. Mira, es el balance que hoy hace los factores políticos, que más allá de algunas expresiones de esa derecha, de ser gobierno, hay otros actores que también entienden que lo que pasa en Venezuela no es lo que inicialmente ellos tenían, que le habían dicho y le habían vendido, ¿no? Por las distintas, de que Venezuela cada vez estaba al margen del Estado de Derecho, de la violación de derechos humanos, que el presidente Nicolás Maduro, bueno, estaba atropellando con un ejercicio autoritario del gobierno, del Estado, de la fuerza, y por supuesto que ya hoy ven otro panorama donde no se niega la confrontación política, donde no se niegan dos visiones, dos modelos, dos fuerzas en pugna, pero que es otro tratamiento indiscutiblemente el que se requiere tener. Y tan es así que así lo han manifestado distintos voceros de los partidos políticos que hacen vida ahí por Uruguay, por Argentina, por Paraguay, donde también ellos ratificaron el compromiso, en este caso unánime, a través del Parlasur, que hace 5 meses fue imposible lograrlo. Pero hay que un hoy reconocimiento de las fortalezas del chavismo en Venezuela y de la imposibilidad de que uno u otro factor aplaste al otro. Innegablemente, el clima que nosotros vimos ahorita el 7 de noviembre en el seno del Parlasur fue primero de reconocimiento de las dos fuerzas, de respeto y también de un mensaje de aliento en función del esfuerzo que hoy también la comunidad internacional acompaña a través de la UNASUR, del Vaticano, de los expresidentes, y donde también esta instancia se puso a la orden para también, bueno, acompañar, seguir, estimular todo este esfuerzo de paz, de diálogo que adelantamos en Venezuela. ¿Qué dice eso, Chemmel? El respeto y la mirada un poco ya más
por decirlo así, invasiva hacia los asuntos internos, por un lado, la responsabilidad con la que ciertamente se debe entender y respetar que aquí hay un proceso democrático que tiene, bueno, como te comentaba al principio, situaciones de contradicción, de confrontación en lo político, en lo ideológico, en lo institucional, por supuesto también con lo que ha pasado en la Asamblea Nacional, pero que también requiere de que la democracia y las instituciones que corresponden a la República Bolivariana de Venezuela garanticen, bueno, el curso estable, en paz, constitucional, institucional, de que nosotros convivamos y sigamos, bueno, como venezolanos avanzando. Los factores externos entonces abandonan la agenda insurreccional, el derrocamiento queda aislada constitucional. la derecha más recalcitrante que hace 6, 7 Quiero que meses. sigamos analizando la situación internacional con respecto a Venezuela, pero una vez que regresemos a los comerciales. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en análisis situacional. En los últimos años, los factores de poder de la derecha internacional han conspirado contra los gobiernos progresistas y populares en América Latina. Y han optado por las estrategias de golpes blandos, de los llamados golpes blandos, el caso de Brasil, Paraguay, Honduras. Y esa era la estrategia que estaban desarrollando contra Venezuela. ¿Qué pasó? ¿Por qué abandonaron la estrategia insurreccional, de derrocamiento constitucional? Sí, por una estrategia de diálogo. Por varias razones, Oscar. Creo que para estos golpes blandos que tú haces referencia y que en algunos países de América Latina tuvieron resultados para esas derechas. En el caso venezolano, además de ser inconstitucional la vía de plantear un enjuiciamiento político y que la facultad unilateral del Poder Legislativo de destituir a un presidente no existe en nuestra Constitución, sin la concomitancia de poderes, es decir, sin el concurso de varios poderes que de manera simultánea pudieran desarrollar lo que en la Constitución establecen con respecto al tratamiento del jefe de Estado, jefe de gobierno, al presidente. Además de eso, no contar con una fuerza que siempre ha acompañado también estos golpes parlamentarios de derecha, que es también la fuerza militar que respalda eso en última instancia, en una situación de conflictividad mayor. El poder mediático, por supuesto, y la fuerza, en Venezuela había una democratización y la fuerza de calle. Y la fuerza de calle. Si tú me preguntas a mí, yo creo que el mensaje que en aquel momento del 2015 el pueblo de Venezuela le diera al chavismo, le diera a la oposición, con unos votos que más allá de ser fuerza opositora no tenían naturalmente, sino, bueno, que asumieron por unas circunstancias sobre las cuales el pueblo de Venezuela se movilizó a dar un mensaje. Creo que malinterpretaron ese mensaje y lo llevaron a una agenda que es la que hoy le resulta en un fracaso político frente a los escenarios que ellos en aquel mes de marzo, por allá abril, habían denominado la ruta, donde simultáneamente hablaban de abandono de cargo, donde hablaban de constituyente, donde hablaban de renuncia, de juicio político, de referéndum. Y creo que eso es lo que hoy por hoy no le permite a la oposición, más allá de tener una mayoría ahí en el seno del Parlamento, convertirse también en una mayoría desde el punto de vista de las correlaciones de fuerza simbólica y social, claro, que le permitan también avanzar. Entonces hay un reconocimiento de las debilidades de la oposición para construir un gobierno que garantice estabilidad política sin el chavismo. Hay un reconocimiento de esa imposibilidad. Así es, si no las derechas en este caso. Y de caso, la fortaleza del chavismo como fuerza social y simbólica. Sí, por supuesto. Eso está claro creo que hoy es lo que internacionales. Creo que hoy es lo que está más garantizado y expresado así, tanto en el seno de nuestra vida nacional como en el seno ya de la comunidad internacional. ¿Se abandona definitivamente la estrategia insurreccional? Mira, siempre será una estrategia de las derechas de América Latina, de las recomendaciones que siempre le va a hacer el Departamento de Estado a las democracias tuteladas de los radicales, de América Latina, de los sectores más radicales. Es una agenda de ellos, recurrente. Y dentro de la oposición está consciente de la necesidad de ir a un proceso de negociaciones. Bueno, es hoy el reto y la discusión interna que tiene hoy la oposición hacia dónde apunta su destino político, su fuerza, su mensaje, su actuación. Es una tarea difícil deslastrar los sectores más violentos y más radicales que en algunos momentos le han impuesto esa agenda al resto de una oposición. Por supuesto que eso requiere
de una madurez y de una responsabilidad que, aunque tiene costos, en muchos casos hacia dirigentes que hoy los recargan, los embisten desde el punto de vista del ataque mediático, desde el punto de vista político, mira, creo que es lo más responsable para el país. Lo que hoy espera el país en su mayoría, que reconoce el diálogo como una necesidad y como un instrumento. 83% de los venezolanos respaldan el diálogo. Lo que hoy ratificó en este 2016 el pueblo de Venezuela, Óscar, que quiere paz ante todo, que se le resuelvan sus problemas, que busquemos soluciones efectivas, que la cotidianidad de la vida del venezolano se normalice. Creo que ante todo dice, no apuesto a una confrontación y a un choque permanente que no me dé también opciones concretas. Eso obligará al chavismo también a hacer cambios en su estrategia, porque hasta ahora ha privilegiado la comunicación con los sectores más convencidos del chavismo, con los sectores más leales al chavismo, con la vanguardia del chavismo. Y ha descuidado, digamos así, o está debilitado su conexión con otros sectores más moderados que ocupan el centro político del país. Es decir, el chavismo también abandona sus posiciones radicales. Mira, yo creo que no se trata de privilegiar, Chemel, sino de saber que en situaciones como la que hemos pasado, donde en enero el escenario que se le puso también al porvenir político de todos esos meses en adelante era que teníamos menos de 6 meses para entregar el gobierno, que en menos de 6 meses el presidente Nicolás Maduro entregaba por cualquier vía, sin tener claro cómo era, pero ellos le endosaron eso, a las expectativas también de sus seguidores, de que bueno, ya Maduro salía en 6 meses, que era una cuestión de tiempo, que el chavismo tenía que pagar un conjunto de deudas, de señalamientos también infundados, de persecuciones, de cargas de odios y de resentimientos viscerales que también subieron, incrementaron el tono. Obligaron al chavismo a radicalizarse, por supuesto. Y lo que yo sí creo es que yo no sé quién más, aparte del chavismo aquí, tiene una fuerza organizada y una vanguardia a la que tú haces referencia, con una cohesión desde el punto de vista político, moral, simbólico, cultural, social. Presencia en los movimientos sociales, bueno, la hemos en las demostrado. organizaciones populares. Que la quieran seguir subestimando, que la quieran seguir desconociendo, insultando, allá quienes quieran con esa torpeza hacer esa lectura. Nosotros también sabemos que hay un reto mayor a una vanguardia, que nosotros hablamos de nuestra base militante que ha estado ahí firme durante todos estos meses, pero que por supuesto el país es mucho más que las unidades, digamos, por decirlo así, más militantes o de vanguardia de nuestros partidos, de nuestra fuerza política. Y es el reto que tiene el chavismo, es el reto que tiene el PSUV, que tiene nuestra revolución, de reconstruir nuestra mayoría desde una comunicación más directa con todos los sectores de la sociedad, por supuesto, y alimentada también de reflexiones, de críticas. ¿Qué cambio podemos esperar en la estrategia del chavismo ahora? Nosotros lo estamos tomando. El diálogo, porque el año que viene cuando nosotros hablamos, Chemel, de que el diálogo es un espacio fundamental para garantizar la convivencia y la paz, implica que hay una mayoría que, más allá de que nos sentemos en una mesa como actores políticos, partidistas, ideológicos, en confrontación, hay un diálogo mayor que construir, que requiere ser incluido también en esa mesa y que también espera ser también reconocido en sus necesidades, en sus reclamos, en sus aspiraciones, en sus propuestas. Entonces, por supuesto que el reto apunta hacia allá. Yo espero que también el diálogo económico, el diálogo de cómo nosotros ir construyendo esa nueva base productiva económica que deja atrás vicios, malas prácticas, que el sector privado y el sector público también agudizaron en años de bonanza y que hoy nadie quiere también obviamente asumir responsabilidades. Pero hay distorsiones estructurales de nuestra economía, Chemel, que requieren de la participación de una nueva ética pública, social, ciudadana. ¿Cuáles van a ser las nuevas líneas de discusión? Ahí hay un reto para nosotros. Claro. Para mí no existe política pública de salud. Yo soy hijo de médico sin que se sienten los médicos, los enfermeros, los trabajadores de hospital, y no solamente el ministro o la ministra de Salud y el cuerpo de trabajo, el equipo de trabajo directo de un ministerio. Para mí creo que es importante que las universidades también no solamente dejen de verlas como reductos de espacios también de disputa política de derechas o de izquierdas, sino que se entienda que la universidad es un espacio de referencia también de conocimiento, de centro de ideas también, de expresiones políticas que van a seguir viendo que eso es la universidad, pero que también la universidad tiene mucho que dar en el desarrollo de unos sectores fundamentales del país. Entonces, ahí hay un diálogo sobre el cual también se impone una necesidad mayor a que si resulta o no de la coherencia de algunos voceros de la oposición
inversión o en nuestro caso, si salen todos los acuerdos y se cumplen en la calle Víctor, y en las instituciones. ¿qué podemos esperar? ¿O cuáles serían las nuevas líneas discursivas, simbólicas del chavismo para reconstruir una mayoría electoral? Sí. Se abandona definitivamente las posiciones radicales y entra el PSUV a un proceso de reconquista de los sectores independientes, moderados, simpatizantes del chavismo. ¿Qué va a pasar de ahora en adelante? Sobre todo porque vienen dos elecciones muy importantes. Sí, lo primero, Chemel, es que nosotros, si algo nos puso a prueba este 2016, es que los venezolanos no esperan ni que con agendas de intervenciones, ni con programas de restauración de lo viejo, porque no tengo más nada que decir hacia adelante, o recurrir a la agenda del neoliberalismo que otra vez en algunos países de América Latina pululan ahí y que apenas de 4 o 6 meses vemos el desvanecimiento de proyectos mediáticos, financieros como el de Temer o como el de Macri, que después no son sostenibles. Nosotros sí creemos que la revolución construyó un programa social, un programa de inversión social que redistribuyó la riqueza de otra manera, pero que el gran reto se centra también en el campo económico. Construir un verdadero programa económico que apalanque todas las capacidades productivas internas del país, que disminuya las importaciones innecesarias, que logremos construir una política antiinflacionaria, de incentivo a la producción nacional. ¿Tú reconoces entonces? También es un gran reto para la entonces revolución. Que la economía es hoy el principal adversario del gobierno bolivariano? Pero respóndeme, por favor, cuando regresemos a los comerciales. Con mucho gusto. Ya venimos. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional. Te preguntaba si está claro ahora que la economía es el principal adversario del gobierno bolivariano. Bueno, no adversario. Para mí es el desafío mayor, el reto del desafío mayor, porque es también en el campo económico donde terminamos nosotros también de definir, no solamente nuestro modelo en lo político, constitucional, teórico, ideológico, que está ahí, desarrollado de la Constitución del 99 para acá y después todo lo que hemos construido, sino hacia dónde apunta la posibilidad de nosotros convivir con un mercado, con una producción, pero que también siempre la riqueza tenga un destino y una orientación de distribución que genere inclusión, que genere justicia social. Ese es el gran reto, ¿no? El neoliberalismo, el capitalismo, tú sabes cómo resuelve muy fácil eso, Chemel, y se lo deja al mercado, se lo deja a la libre juego oferta de la demanda y que ahí se genera una riqueza individual y que a la vez la sumatoria de ellos genera una riqueza colectiva. Y mayores niveles de desigualdad. Y que el Estado, bueno, mínimo, ahí regule las condiciones para que el mercado funcione. ¿Qué cambios habrá en el Parlamento? Bueno, nosotros esperamos. Ahí hemos estado participando como durante todos estos meses duros, difíciles, que hemos estado ahí sometidos, bueno, a las mayores situaciones de hostilidad, de confrontación, de irrespeto, de amenazas, y nosotros hemos ido a cumplir nuestra labor. Esperamos que también los acuerdos que se ratificaron hoy en esa mesa de diálogo se expresen también en los resultados políticos e institucionales ¿Qué esperados. esperaría el chavismo de la oposición en el Parlamento? ¿Qué esperaría? Mira, primero que ponga el Parlamento a legalidad, es decir, que reconozca que hay otros poderes, que el poder público es uno solo, Oscar. Y bueno, y en su división funcional requiere las figuras de coordinación, de colaboración y de control, pero no es que una se le impone a la otra. ¿Es posible en el Parlamento llegar a un acuerdo sobre un programa económico mínimo, concertado? Bueno, mira, fue uno de los puntos acordados en las mesas de trabajo. ¿Es trabajo. que el Parlamento legisle a favor de esa visión compartida? Yo sí vi con tristeza y preocupación nuevamente que después de acordar lo que se acordó con uno de los puntos centrales de la mesa, al día siguiente en la sesión con el tema de la extensión de la emergencia económica, bueno, fuera otra la actitud y otra vez la posición. Es igual con el tema de los ciudadanos de Amazonas. No es nada más que ellos se desincorporen.
es que la Asamblea entienda que hay también un TCJ que no puede estarlo desconociendo, descalificando, desconociendo sus actos, sus sentencias, que hay un CNE, que tenemos la tarea institucional también de que el Poder Legislativo tiene una tarea de designar unos nuevos rectores y está ahí en la mesa bueno, pero lo primero es que tiene que ponerse a derecho. Tiene que también cumplir con algunas condiciones que están ahí, que se los dijimos desde un principio, y que eso pasa entonces porque la Asamblea entienda su papel. Es difícil tener una mayoría parlamentaria distinta a la posición política de gobierno, ¿no? Pero no implica la desaparición ni la negación de los actores y de las posiciones de gobierno que en circunstancias distintas se escogieron, pero son igual de soberanas, son igual de legítimas. No es que hay un antes y un después del 2015 y todo tiene que diluirse y desaparecerse porque yo soy el nuevo Estado o el Estado soy yo. Eso tiene que tener bien claro y bien madurado como reflexión. A mí un vocero, yo no voy a decir quién, por respeto a él, sí me dijo, y lo dijo después ahí, que era indudable que el escenario de confrontación que había promovido y dado prioridad en la agenda de enero hasta ahorita no dio el resultado. Y esperamos que bueno, Víctor, esa reflexión... Muchísimas gracias Gracias por a ti, este Oscar. análisis situacional. Y ahora las conclusiones. La paz será el resultado del reconocimiento del adversario, de la construcción de consensos y de la conformación de una voluntad nacional para superar la crisis económica. Los venezolanos rechazan la violencia y el caos y apuestan por la paz y la estabilidad, exigiendo soluciones y respuestas. El respaldo internacional a la mesa de diálogo y negociación en Venezuela presiona a los actores fundamentales para que se avance en el camino de la reconciliación y de los acuerdos. Así culmina este análisis situacional. Los invito a seguirnos por nuestras redes sociales @interlaces y @asituacional o visite nuestro portal interlaces.com. Soy Oscar Chemmel y los espero en un próximo análisis situacional. Hasta pronto. ¿Qué sucede en el país? Tendencias del acontecer nacional en Análisis Situacional.